Mientras abría el regalo de cumpleaños que mi hija Patricia me había traído esa mañana, nunca imaginé que dentro de esa caja rosada con moño dorado se escondía la prueba que destruiría para siempre la imagen que tenía de mi perfecta familia. Tengo 72 años, me llamo Mercedes Castellanos, y después de 50 años siendo la matriarca de esta familia que tanto amé, descubrí que todo había sido una mentira cuidadosamente construida. Pero déjame contarte desde el principio lo que realmente pasó ese día que cambió mi vida para siempre. Era un sábado, 23 de septiembre, el día de mi cumpleaños número 72. Vivo sola en mi casa de 2 plantas en el centro de Guadalajara, la misma casa donde crié a mis 3 hijos después de quedar viuda hace 15 años. Patricia, mi hija menor de 45 años, llegó temprano esa mañana con una sonrisa que ahora sé que era completamente falsa. «¡Feliz cumpleaños, mamita linda!», me dijo dándome un abrazo que duró exactamente 3 segundos. «Te traje algo muy especial». Su voz sonaba extraña, como cuando los niños mienten sobre haber hecho la tarea, pero yo estaba tan emocionada de verla que no presté atención a las señales de alarma. Patricia trabaja en una empresa de tecnología y siempre me presume sobre los gadgets nuevos que conoce. «Es un teléfono inteligente de última generación», me explicó mientras abría la caja. «Con esto vas a poder hablar con nosotros por vídeo, tomar fotos, escuchar música. Ya no te vas a sentir sola nunca más». El teléfono era elegante, dorado, con una pantalla enorme que reflejaba mi cara arrugada cuando lo encendí. Patricia pasó toda la mañana enseñándome cómo usarlo, cómo enviar mensajes, cómo hacer videollamadas. Se veía tan paciente, tan cariñosa, explicándome una y otra vez los mismos pasos cuando yo me confundía. «¿Ya entendiste cómo grabar audios, mami?», me preguntó mientras yo practicaba. «Es muy fácil, solo mantienes presionado este botón y hablas. Cuando termines, lo sueltas y se envía automáticamente». Lo que Patricia no me explicó, lo que deliberadamente omitió decirme, era que ese teléfono tenía una función muy particular. Todos los audios que yo grabara se enviaban automáticamente no solo al contacto que yo seleccionara, sino también a un grupo familiar que ella había creado en secreto. 3 días después, el martes por la noche, decidí usar mi teléfono nuevo para enviarle un audio a mi comadre Esperanza, contándole sobre una situación muy delicada que había descubierto sobre mi familia. Lo que no sabía era que ese audio, que contenía mis pensamientos más íntimos y dolorosos, llegaría directamente a los oídos de las mismas personas de las que estaba hablando. El audio decía exactamente esto: «Esperanza, comadrita, necesito contarte algo que me tiene muy angustiada. Ayer encontré unos papeles en la sala que Patricia había dejado sobre la mesa. Al principio pensé que eran cuentas normales, pero cuando los leí más detenidamente, me di cuenta de que eran cotizaciones de asilos para adultos mayores. No cualquier asilo, comadre, sino de esos lugares baratos donde meten a los viejitos que nadie quiere». Mi voz temblaba mientras grababa, pero continué. Había 3 cotizaciones diferentes, todas con los precios marcados con lápiz rojo. El más barato costaba 8,000 pesos al mes y las condiciones que describían eran terribles: cuartos compartidos con 4 personas, comida básica, solo 1 hora de visitas los domingos. «Esperanza, no puedo dejar de pensar que mis hijos están planeando meterme en uno de esos lugares». Hice una pausa para limpiarme las lágrimas que habían empezado a caer. «Lo peor de todo, comadrita, es que encontré una hoja con cálculos escritos a mano». Reconocí la letra de Patricia. Había sumado cuánto gastan en mi comida al mes, cuánto en mis medicinas, cuánto en los servicios de la casa. Al final había escrito: «Total gastos mamá, 12,000 pesos mensuales. Asilo, 8,000 pesos. Ahorro, 4,000 pesos cada mes». Esa última frase la dije casi susurrando, porque me dolía tanto admitirlo en voz alta. «Esperanza, ¿tú crees que mis hijos me ven como un gasto? ¿Como una carga financiera de la que necesitan deshacerse? Yo que vendí mis joyas para pagarle la carrera a Patricia. Yo que hipotequé esta casa para ayudar a Roberto cuando se divorció. Yo que trabajé doble turno durante años para darles todo lo que necesitaban». Terminé el audio llorando. «No sé qué voy a hacer, comadre. No sé en quién confiar. Llámame cuando puedas, por favor». Presioné el botón para enviar y me fui a dormir con el corazón destrozado, pensando que solo mi comadre Esperanza escucharía mis miedos más profundos. Lo que no sabía era que ese audio había llegado simultáneamente a un grupo de WhatsApp llamado Familia Castellanos que incluía a Patricia, a mi hijo Roberto de 48 años, a mi hija mayor Carmen de 52 años
y a sus respectivos esposos. A las 6:30 de la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era Patricia, y su voz sonaba completamente diferente a la dulzura fingida que había mostrado el día de mi cumpleaños. «Mamá, necesito hablar contigo inmediatamente. Voy para allá». «Patricia, mi hija, ¿qué pasa? ¿Por qué suenas tan alterada?» «Solo espérame. Llego en 20 minutos». Cuando Patricia llegó, no venía sola. La acompañaban Roberto y Carmen. Los tres tenían caras que jamás les había visto, mezcla de enojo, vergüenza y algo que me tomó años entender completamente, pánico. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Carmen, quien siempre había sido la más directa de mis hijos. «Escuchamos el audio que enviaste anoche». Mi sangre se congeló. «¿Qué audio? Yo no les envié ningún audio a ustedes». «¿En serio vas a seguir mintiendo?», preguntó Roberto con una dureza en la voz que no conocía. «Lo escuchamos completo. Todo lo que dijiste sobre los asilos, sobre los gastos, sobre que somos unos desagradecidos». Patricia sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Ahí estaba mi audio, en el grupo familiar, con mi nombre como remitente y la hora exacta en que lo había enviado. «No entiendo», murmuré, sintiendo como el mundo se tambaleaba bajo mis pies. «Yo le envié ese mensaje a mi comadre Esperanza, no a ustedes». «Pues nos llegó a nosotros también», dijo Carmen cruzándose de brazos. «Y ahora queremos una explicación». Lo que siguió fue la confrontación más dolorosa de mi vida. Durante 3 horas, mis 3 hijos me interrogaron como si fuera una criminal. Me exigieron explicaciones sobre por qué había espiado sus papeles, por qué pensaba mal de ellos, por qué inventaba cosas sobre asilos. «Mamá, esos papeles no eran cotizaciones para ti», mintió Patricia con una cara que habría engañado a cualquiera. «Eran para la abuela de Carlos, mi novio. Él me pidió que lo ayudara a investigar opciones porque su abuela sí necesita cuidados especializados». «¿Y los cálculos con tu letra?», pregunté, aunque ya empezaba a dudar de mi propia cordura. «¿Cuáles cálculos?». «No había ningún cálculo», respondió Roberto. «Mamá, creo que estás viendo cosas que no existen. A lo mejor necesitas que un doctor te revise». Carmen asintió gravemente. «Sí, mamá. Últimamente te hemos notado muy confundida. Te olvidas de las cosas, inventas situaciones que no pasaron. Tal vez es momento de que busques ayuda profesional». Por 3 horas me convencieron de que yo estaba loca, de que había imaginado los papeles, de que había malinterpretado los números, de que mis miedos sobre el asilo eran producto de una mente que empezaba a fallar. Cuando se fueron, me quedé sola en mi sala, mirando ese teléfono dorado que había sido regalo de cumpleaños, sintiéndome como la mujer más tonta del mundo. Tal vez ellos tenían razón. Tal vez estaba perdiendo la razón y viendo amenazas donde no las había. Pero algo dentro de mí, esa intuición de madre que nunca me había fallado en 72 años, me decía que había algo más. Algo que no cuadraba en toda esta historia. Esa noche llamé a mi comadre Esperanza. «Esperanza, ¿recibiste mi audio de anoche?» «¿Cuál audio, comadre? No he recibido nada tuyo». Mi corazón se detuvo. Si el audio no le había llegado a Esperanza, pero si les había llegado a mis hijos, entonces... «Esperanza, ven a verme mañana temprano, por favor. Creo que algo muy grave está pasando en mi familia y necesito tu ayuda para descubrir la verdad». Colgué el teléfono y me quedé despierta toda la noche, pensando en cada detalle de los últimos días. El regalo tan generoso de Patricia, sus explicaciones tan detalladas sobre cómo usar el teléfono, su insistencia en que grabara audios, su paciencia inusual para enseñarme. Y sobre todo, pensé en algo que había notado pero no le había dado importancia. Cuando Patricia me estaba enseñando a usar el teléfono, había tocado muchas configuraciones, muchas opciones que me dijo que eran para que funcionara mejor. ¿Y si una de esas configuraciones era exactamente lo que había hecho que mi audio privado se enviara a toda mi familia? ¿Y si el teléfono había sido programado desde el principio para espiarme? ¿Y si mis hijos habían planeado todo esto para tener una excusa perfecta para declararme incompetente mental y meterme en un asilo? Cuando Esperanza llegó al día siguiente, le conté toda la historia. Ella escuchó en silencio, con esa cara de enojo que pone cuando alguien trata de engañarme. «Mercedes, tus hijos te están manipulando», me dijo sin rodeos. «Ese teléfono está configurado para mandar todo lo que digas al grupo de ellos. Lo hicieron para espiarte, y cuando escucharon algo que no les gustó, vinieron a hacerte sentir loca para que no confiaras en tu propia percepción». «Pero,
Esperanza, ¿por qué harían algo así? Son mis hijos. ¿Por qué? Comadre, si logran convencerte de que estás perdiendo la razón, tienen la justificación perfecta para tomar control de tu casa, de tu dinero, de tu vida. Y tú, sintiéndote culpable y confundida, no vas a oponer resistencia. Esperanza sacó su propio teléfono y llamó a su nieto Joaquín, que estudia sistemas computacionales. Joaquín, ven inmediatamente a casa de tu tía Mercedes. Trae tu computadora. Necesitamos revisar un teléfono que creemos que está intervenido. Cuando Joaquín llegó y revisó mi teléfono, lo que descubrió fue peor de lo que imaginábamos. El dispositivo no solo estaba configurado para enviar mis audios al grupo familiar, sino que también tenía instalada una aplicación que permitía acceso remoto a toda mi información, mis contactos, mis fotos, mis ubicaciones, incluso podían activar la cámara y el micrófono para espiarme en tiempo real. Señora Mercedes, me dijo Joaquín con cara de indignación, este teléfono es básicamente un dispositivo de espionaje. Quien se lo configuró tiene acceso total a su privacidad. Esperanza y yo nos miramos. No había duda de quién había sido. ¿Qué podemos hacer, mijo?, le pregunté a Joaquín. Lo primero es resetear el teléfono y quitar todas estas aplicaciones maliciosas. Lo segundo es reunir evidencia de lo que han estado haciendo. Y lo tercero es que usted decida qué hacer con esa información. Mientras Joaquín trabajaba en limpiar mi teléfono, Esperanza y yo desarrollamos un plan. Si mis hijos querían jugar sucio, nosotras también podíamos hacerlo. Mercedes, vamos a darles una lección que nunca van a olvidar, me dijo mi comadre con esa sonrisa traviesa que le conocía desde hacía 40 años. Esa tarde, después de que Joaquín terminó de arreglar mi teléfono y nos enseñó cómo usarlo correctamente, grabé un nuevo audio. Pero esta vez, yo tenía el control total de a quién se lo enviaba. El audio que grabé esa tarde para mi familia fue una obra maestra de actuación. Con voz temblorosa y confundida, dije: «Hijos míos, quiero pedirles perdón por todo lo que pasó ayer. Creo que ustedes tienen razón, tal vez estoy empezando a perder la razón. He estado pensando en lo que me dijeron sobre buscar ayuda profesional, y creo que es una buena idea. También quiero que sepan que he estado revisando mis papeles importantes y me da mucha tristeza pensar que cuando yo ya no esté, ustedes van a tener que lidiar con todos estos trámites complicados. Tal vez sería mejor si uno de ustedes me ayudara a organizar mis documentos mientras todavía puedo pensar claramente. Patricia, mija, ¿podrías venir mañana para que veamos juntas mis papeles del banco y mis escrituras? Quiero estar preparada por si mi mente empeora más». Envié el audio y me senté a esperar. No tuve que esperar mucho. Patricia llegó al día siguiente más temprano que nunca, con una sonrisa que no había visto desde que era niña y quería algo muy caro para su cumpleaños. «Mami, qué bueno que estés siendo tan responsable con este tema», me dijo mientras me abrazaba con una calidez que ahora sabía que era completamente falsa. «Claro que te voy a ayudar con tus papeles. Es lo menos que puedo hacer por mi mamita querida». Lo que Patricia no sabía era que Esperanza estaba escondida en el cuarto de al lado, grabando con su teléfono cada palabra de nuestra conversación. Durante las siguientes 2 horas, Patricia revisó meticulosamente todos mis documentos importantes, las escrituras de la casa, los papeles del banco, mi testamento, mis pólizas de seguro. Tomó fotos de todo con su teléfono, haciendo comentarios aparentemente inocentes. «Ay, mami, ¿qué casa tan grande tienes para ti sola? ¿No te da miedo vivir aquí cuando llueve fuerte? ¿Este es tu único testamento? ¿Está actualizado? Porque aquí dice que todo nos lo dejas en partes iguales a los 3 hermanos, pero Roberto ya está muy bien económicamente, y Carmen también. Tal vez yo podría quedarme con la casa, que al fin y al cabo soy la que más te cuida. ¿Cuánto dinero tienes en esta cuenta del banco? ¿No crees que sería más seguro si alguien más tuviera acceso por si se te olvida la clave o algo así?» Cada pregunta era una puñalada disfrazada de preocupación filial. Cada sugerencia era un paso más cerca de quitarme el control de mi propia vida. Pero lo más revelador fue cuando Patricia pensó que yo había ido al baño y no podía escucharla. La grabación de Esperanza captó perfectamente cómo Patricia llamó por teléfono a alguien. «Roberto, ya tengo todas las fotos de los documentos. Sí, la casa vale mucho más de lo que pensábamos. No, ella no sospecha nada, está totalmente confundida. Carmen tenía razón. El audio que mandó fue una bendición disfrazada, nos dio la excusa perfecta para empezar el plan. Claro que podemos acelerar el proceso, ella misma me pidió que la ayudara con sus papeles.
Para la próxima semana ya podemos tener todo listo para llevarla con el psiquiatra que me recomendaste. No te preocupes, va a firmar todo lo que le pongamos enfrente porque cree que está perdiendo la razón. Cuando regresé del baño, Patricia me recibió con la sonrisa más dulce del mundo. Mami, ya terminamos por hoy. Tienes todo muy bien organizado. Mañana voy a traer a una amiga mía que es abogada para que revise algunos de estos documentos y nos aseguremos de que están actualizados correctamente. Después de que Patricia se fue, Esperanza salió de su escondite con cara de indignación. Mercedes, ¿escuchaste todo lo que dijo cuando pensaba que no estabas? Cada palabra, comadre, cada maldita palabra. Esa noche, mientras escuchábamos juntas la grabación completa, tomé la decisión más difícil de mi vida. Mis hijos habían declarado la guerra contra su propia madre, y yo iba a responder con todas las armas que tuviera a mi disposición. Esperanza, le dije mientras apagábamos la grabadora, mañana vamos a empezar a destruir el plan de mis hijos antes de que ellos me destruyan a mí. 3 días después de que se llevaran a Patricia, Roberto y Carmen arrestados, mi casa seguía en un silencio que no había conocido en años. Pero ese silencio no era paz, era la calma antes de la tormenta más grande de mi vida. Porque lo que mis hijos no sabían, lo que ninguno de ellos había calculado en sus planes tan perfectos, era que Mercedes Castellanos tenía secretos mucho más profundos que un simple teléfono intervenido. El miércoles por la mañana, mientras tomaba mi café en la cocina donde todo había comenzado, sonó el timbre de mi casa. Al abrir la puerta, me encontré con una mujer elegante de unos 40 años, vestida con un traje negro que gritaba dinero y poder. «¿Señora Mercedes Castellanos?», me preguntó con una voz educada pero fría. «Soy la licenciada Valeria Sánchez, representante legal de sus hijos. ¿Podríamos hablar?». La invité a pasar, aunque cada instinto me decía que esa mujer traía problemas. Se sentó en mi sala con la confianza de alguien acostumbrada a intimidar a ancianas indefensas. «Señora Castellanos, vengo a ofrecerle un arreglo», comenzó sacando una carpeta de su maletín. «Mis clientes están dispuestos a retirar todas las acusaciones que han hecho contra usted por falsas denuncias, difamación y abuso del sistema judicial, a cambio de que usted retire los cargos contra ellos». Me quedé helada. ¿Falsas denuncias? Licenciada, mis hijos planearon secuestrarme y robar mi casa. Tengo las grabaciones que lo prueban. La mujer sonrió con una frialdad que me erizó la piel. Señora, esas grabaciones fueron obtenidas ilegalmente. Su teléfono fue manipulado por terceros sin consentimiento de mis clientes. Además, hemos reunido testimonios de vecinos, médicos y conocidos que confirman que usted ha mostrado signos evidentes de deterioro mental en los últimos meses. Sacó de su carpeta una pila de documentos. El doctor Herrera, su médico familiar, confirmó que le ha recetado medicamentos para ansiedad y depresión que pueden causar confusión y paranoia. Su vecina, la señora López, declaró que usted le ha contado historias contradictorias sobre sus hijos. Y tenemos aquí una evaluación psicológica que confirma que usted presenta síntomas de inicio de demencia senil. Mis manos empezaron a temblar mientras veía los documentos. Todo parecía oficial, con sellos y firmas. Esto no puede ser real. Yo no he hablado con ningún psicólogo. Oh, pero si lo hizo, señora Castellanos. El licenciado que usted visitó el día que presentó su denuncia no era realmente un abogado. Era el doctor Martínez, psicólogo forense, quien realizó una evaluación encubierta mientras usted creía estar hablando con un jurista. Su comportamiento paranoide, sus acusaciones infundadas contra sus propios hijos y su historia de manipular dispositivos electrónicos para crear evidencia de complots inexistentes, todo está documentado profesionalmente. Mi mundo se tambaleó. El licenciado Morales era falso. Señora, no existe ningún licenciado Morales en el Colegio de Abogados de Guadalajara. Usted visitó a un actor contratado por nosotros para evaluar su estado mental. Y los resultados son muy preocupantes. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Pero Esperanza estuvo conmigo. Ella escuchó todo. Ella me ayudó con el teléfono. La licenciada Sánchez asintió gravemente. Su comadre Esperanza está muy preocupada por usted. De hecho, ella fue quien nos contactó inicialmente. Está dispuesta a testificar que usted la ha estado llamando a todas horas con historias cada vez más elaboradas sobre supuestas conspiraciones familiares. Eso es mentira, susurré, pero mi voz sonó débil incluso para mí. Señora Castellanos, sus hijos están muy preocupados por su bienestar.
Ellos nunca quisieron llegar a medidas legales, pero su comportamiento los ha forzado a actuar. Patricia me ha contado con lágrimas en los ojos cómo usted la acusó de robar documentos que están guardados exactamente donde siempre han estado. Roberto está destrozado porque usted lo culpó de planear meterla en un asilo cuando él jamás ha mencionado tal cosa. Y Carmen no ha parado de llorar desde que la policía se la llevó esposada frente a sus propios hijos. Cada palabra era una puñalada. La licenciada continuó su ataque psicológico con la precisión de un cirujano. Le voy a mostrar algo que va a dolerle mucho, señora, pero es necesario que vea la realidad. Sacó su teléfono y me mostró un vídeo. En la pantalla aparecía Patricia, con los ojos rojos de llorar, hablando a la cámara. Mamá, si estás viendo esto, quiero que sepas que te amo más que a nada en el mundo. Sé que estás enferma, sé que tu mente te está jugando trucos terribles, pero eso no cambia el hecho de que eres mi madre y que haría cualquier cosa por cuidarte. Por favor, acepta la ayuda que necesitas. No queremos internarte en ningún lugar terrible. Queremos llevarte a la mejor clínica privada de México, donde tendrás el cuidado que mereces. Por favor, mamá, no permitas que esta enfermedad destruya a nuestra familia. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras veía a mi hija suplicándome. Se veía genuinamente destrozada, genuinamente preocupada. Todos sus hijos han grabado mensajes similares, continuó la licenciada. Ellos quieren que usted sepa que no importa lo que haya pasado, no importa las acusaciones que haya hecho, ellos la aman y solo quieren ayudarla. Me mostró otro vídeo, este de Roberto. Mamá, cuando papá murió, tú nos dijiste que la familia era lo más importante del mundo. Que sin importar qué pasara, siempre nos cuidaríamos los unos a los otros. Eso es lo que estamos tratando de hacer contigo ahora. No somos tus enemigos, somos tus hijos. Y vamos a cuidarte aunque tú no nos dejes. Y finalmente, Carmen, mamá, sé que estás asustada. Sé que hay voces en tu cabeza que te dicen que no confíes en nosotros. Pero yo soy Carmen, tu hija mayor, la niña que solía peinarte cuando era pequeña, la que siempre corrió a tus brazos cuando tenía pesadillas. Esa niña sigue aquí, mamá, y te necesita tanto como tú la necesitabas entonces. Para cuando terminaron los vídeos, yo estaba sollozando sin control. La confusión era total. ¿Era posible que todo hubiera estado en mi mente? ¿Era posible que mi paranoia hubiera construido una conspiración donde no existía ninguna? Señora Castellanos, la licenciada me pasó un pañuelo. Sus hijos han decidido no proceder con cargos criminales contra usted. Entienden que usted no estaba en control de sus facultades mentales cuando hizo esas acusaciones. Pero necesitan que usted retire inmediatamente todos los cargos contra ellos y que acepte recibir el tratamiento médico que requiere. Sacó un nuevo documento. Este es un acuerdo donde usted acepta haber tenido un episodio psicótico, retira todos los cargos y acepta ser evaluada por profesionales de salud mental. A cambio, sus hijos retirarán su contrademanda y se comprometen a costear el mejor tratamiento privado disponible. ¿Y si no aceptó? Pregunté con voz quebrada. Entonces procederemos con todos los cargos contra usted. Falsas denuncias, calumnias, uso indebido del sistema judicial. Considerando su edad y su estado mental, probablemente no vaya a la cárcel, pero sí la declararán legalmente incompetente. Sus hijos obtendrán tutela legal sobre usted y sus bienes, y usted será internada en una institución psiquiátrica hasta que los médicos determinen que no representa un peligro para sí misma o para otros. La amenaza era clara. Mi mente luchaba por encontrar alguna certeza en medio de toda esta confusión. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto. Tiene hasta mañana a las 5 de la tarde para decidir. Pero señora Castellanos, le voy a decir algo como mujer y como hija, sus hijos la aman. No destruya esa relación por una enfermedad que no es su culpa, pero que sí puede controlar con el tratamiento adecuado. Después de que la licenciada se fue, me quedé sola en mi sala, mirando esos documentos que parecían desarmar toda mi realidad. ¿Era posible que hubiera imaginado todo? Los audios, las conversaciones, los planes... ¿Todo había sido producto de una mente enferma? Llamé a Esperanza, pero su teléfono sonó ocupado. Llamé 5 veces más, y nada. Finalmente, marqué a su casa. Esperanza. Mercedes, comadre. Su voz sonaba extraña, distante. ¿Cómo estás? Esperanza, necesito que me ayudes a recordar. El otro día, cuando viniste a mi casa, cuando grabamos a Patricia, eso realmente pasó, ¿verdad? Hubo un silencio largo. Mercedes,
Yo nunca he grabado a Patricia. La última vez que vine a tu casa fue hace 2 semanas, y estabas muy alterada, hablando de cosas que no tenían sentido. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Comadre, me tienes muy preocupada. Me has estado llamando con historias muy raras sobre tus hijos. Ayer incluso me dijiste que Patricia había puesto un dispositivo de espionaje en tu teléfono. Mercedes, creo que necesitas ver a un doctor. La llamada se cortó y yo me quedé mirando el teléfono con horror. ¿Era posible que hubiera imaginado todo? ¿Los audios, las grabaciones, incluso la ayuda de Esperanza? Corrí a mi recámara y busqué desesperadamente en el cajón donde había guardado las evidencias contra mis hijos. Estaba vacío. No había grabaciones, no había fotos de documentos, no había nada. Me senté en mi cama matrimonial, la misma donde había planeado mi venganza contra mis hijos, y por primera vez me permití considerar la posibilidad de que Mercedes Castellanos estuviera perdiendo la razón. Pero entonces, algo en mi mente se aclaró. Una pequeña voz, casi un susurro, me dijo: «Si estás loca, ¿cómo puedes tener esta conversación tan lúcida contigo misma? Si estás demente, ¿cómo puedes analizar la situación con tanta claridad?». Me levanté y caminé hacia mi tocador. Me miré en el espejo y vi a una mujer de 72 años que había vivido demasiado para ser manipulada tan fácilmente. Mis ojos estaban claros, mi mente funcionaba perfectamente, y mi instinto me gritaba que algo no cuadraba en toda esta historia. Si realmente había imaginado todo, ¿cómo era posible que mi imaginación hubiera creado detalles tan específicos y complejos? ¿Y cómo era posible que mis hijos hubieran respondido con tanta rapidez y organización, como si hubieran tenido un plan de contingencia preparado? Tomé mi teléfono y revisé el historial de llamadas. Ahí estaban todas las llamadas que había hecho el día de mi contraataque, al supuesto licenciado Morales, al supuesto detective Rodríguez, múltiples llamadas a Esperanza. Pero había algo extraño. Todas las llamadas aparecían como realizadas, pero ninguna tenía duración. Era como si hubieran sido contestadas inmediatamente y colgadas de inmediato. ¿Era posible que hubiera estado hablando sola todo el tiempo? ¿O era posible que alguien hubiera manipulado mi teléfono para que pareciera que había estado hablando sola? Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas entre la posibilidad de estar enferma y la posibilidad de ser víctima de una manipulación mucho más sofisticada de lo que había imaginado. A las 3 de la madrugada, decidí hacer una prueba. Tomé mi teléfono y marqué el número del detective Rodríguez que tenía guardado. Como esperaba, sonó ocupado. Pero esta vez, en lugar de colgar, mantuve la llamada activa y caminé por toda mi casa. Y fue entonces cuando lo descubrí. En el sótano de mi casa, en un rincón que no había revisado en años, encontré un dispositivo pequeño conectado a la línea telefónica principal. No era tecnología de espionaje doméstico común, era algo mucho más sofisticado. Junto al dispositivo había una nota escrita a mano: «Plan B, en caso de que la vieja descubra algo». Todos los números guardados en su teléfono han sido redirigidos a estos teléfonos desechables. Patricia, extensión 1, Roberto, extensión 2, Carmen, extensión 3, actor profesional, extensión 4. Mi sangre se congeló. No había estado loca. No había estado imaginando conversaciones. Mis hijos habían instalado un sistema para interceptar todas mis llamadas y responder ellos mismos haciéndose pasar por abogados, detectives, incluso por mi propia comadre cuando fuera necesario. Durante días, ellos habían estado respondiendo mis llamadas, alimentando mi paranoia, haciéndome creer que tenía aliados que me ayudarían a combatir su plan, cuando en realidad estaba hablando con ellos todo el tiempo. La sofisticación del engaño era impresionante. Habían creado personajes completos: el licenciado Morales con su oficina llena de libros, el detective Rodríguez con su experiencia en investigación, incluso habían grabado la voz de Esperanza para cuando necesitaran que ella confirmara mi estado mental. Pero habían cometido un error. Un solo error que lo revelaba todo. En mi teléfono, revisé nuevamente el historial y encontré algo que no había notado antes. Todas las llamadas salientes a mis supuestos aliados habían sido hechas, pero inmediatamente después aparecían como llamadas entrantes de números desconocidos. El sistema estaba diseñado para hacer que yo marcara un número, pero inmediatamente me redirigía a uno de mis hijos que contestaba haciéndose pasar por la persona que yo había intentado llamar. ¿Pero por qué se habían tomado tantas molestias? ¿Por qué crear esta elaborada charada en lugar de simplemente ejecutar su plan original? La respuesta llegó como un rayo. Porque su plan original había fallado.
El teléfono que Patricia me había regalado sí estaba diseñado para espiarme, pero no de la forma que yo pensaba. No enviaba mis audios a un grupo familiar, los enviaba directamente a una empresa de seguridad privada que mis hijos habían contratado para vigilar a adultos mayores en riesgo. Cuando esa empresa escuchó mi audio hablando sobre asilos y cotizaciones, no se lo enviaron a mis hijos. Se lo enviaron directamente a la policía como parte de un protocolo para proteger a ancianos vulnerables. Mis hijos se enteraron de que estaban siendo investigados no porque hubieran planeado espiarme, sino porque la propia empresa de seguridad que habían contratado los delató pensando que yo estaba en peligro real. Por eso la respuesta tan rápida y coordinada. Por eso la licenciada tan profesional. Por eso todo el sistema de interceptación telefónica. No habían planeado robarme desde el principio. Habían decidido hacerlo cuando se dieron cuenta de que iban a ser arrestados de todas formas. Su plan era hacer que pareciera que yo estaba loca, que había imaginado todo, que las evidencias en mi contra habían sido plantadas por mi propia paranoia. De esa forma, no solo evitarían la cárcel, sino que obtendrían control legal sobre mí y mis bienes para protegerme de mí misma. Pero ahora yo tenía la evidencia real. El dispositivo en mi sótano, las llamadas redirigidas, todo el sistema de manipulación psicológica que habían montado para hacerme dudar de mi propia cordura. Mercedes Castellanos no estaba loca. Sus hijos eran mucho más peligrosos de lo que había imaginado originalmente. Y ahora, con menos de 18 horas para tomar una decisión que definiría el resto de mi vida, tenía que decidir cómo usar esta información para destruir a las 3 personas que más había amado en el mundo, antes de que ellos me destruyeran completamente a mí. Pero esta vez, no iba a cometer el error de confiar en llamadas telefónicas o supuestos aliados. Esta vez, Mercedes Castellanos iba a pelear su propia batalla. Tenía menos de 12 horas para tomar la decisión más importante de mi vida. En mi mesa de la cocina estaban los documentos que la licenciada Sánchez había dejado, esperando mi firma. El acuerdo que me declararía mentalmente incompetente a cambio de la libertad de mis hijos. Pero en mi sótano estaba la evidencia que demostraba que Mercedes Castellanos no solo estaba cuerda, sino que había sido víctima de la manipulación más sofisticada que una madre podía imaginar. A las 4 de la mañana, tomé una decisión que cambiaría todo. En lugar de firmar ese acuerdo o enfrentar directamente a mis hijos, iba a jugar su mismo juego. Si ellos podían actuar, mentir y manipular, yo también podía hacerlo. Pero mi actuación sería tan perfecta que cuando la verdad saliera a la luz, la humillación sería total y definitiva. Marqué el número de la licenciada Sánchez y dejé un mensaje en su buzón de voz. Licenciada, soy Mercedes Castellanos. He decidido aceptar el acuerdo. Pero necesito verla esta mañana para discutir algunos detalles. Es importante que mis hijos estén presentes cuando firme los documentos. Quiero pedirles perdón personalmente y asegurarme de que entiendan que acepto mi enfermedad. Después llamé a Esperanza. Esta vez, ella contestó inmediatamente. Mercedes, comadre, ¿estás bien? He estado muy preocupada por ti. Esperanza, le dije con voz cansada, creo que todos tenían razón. Creo que realmente estoy enferma. Mis hijos nunca planearon lastimarme. Todo estaba en mi mente. Ay, Mercedes, qué alivio escucharte decir eso. Sabía que tarde o temprano ibas a darte cuenta. Esperanza, pregunté con voz temblorosa, ¿tú realmente nunca viniste a mi casa a grabar a Patricia? Nunca me ayudaste con el teléfono. Comadre, nunca he grabado a nadie en mi vida. La última vez que estuve en tu casa fue hace 2 semanas, y estabas muy alterada, hablando de cosas muy extrañas. Perfecto. La actuación de Esperanza era impecable. Colgué sintiendo una mezcla de admiración y repugnancia por lo bien coordinado que estaba todo. A las 9 de la mañana, la licenciada Sánchez llegó a mi casa acompañada de Patricia, Roberto y Carmen. Mis 3 hijos se veían cansados, preocupados, pero también aliviados de que por fin su madre hubiera entrado en razón. Mamá, Patricia se acercó a abrazarme con lágrimas en los ojos. Gracias por aceptar que necesitas ayuda. Todo va a estar bien, te lo prometo. Roberto asintió gravemente. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Nunca quisimos lastimarte. Carmen, siempre la más emocional, sollozaba abiertamente. Mamá, cuando nos arrestaron, cuando pensé que nunca más ibas a confiar en nosotros, fue el peor momento de mi vida. Por un momento, viendo las lágrimas genuinas en los rostros de mis 3 hijos, casi dudé de mi plan. Casi creí que realmente me amaban, que realmente habían estado preocupados por mí, que todo había sido un malentendido terrible.
Pero entonces recordé el dispositivo en mi sótano. Recordé las llamadas interceptadas. Recordé la sofisticación de su engaño. Licenciada, le dije a la abogada, antes de firmar, ¿podría explicarme exactamente qué dice este documento? Por supuesto, señora Castellanos. Este acuerdo establece que usted reconoce haber tenido episodios de confusión mental que la llevaron a hacer acusaciones falsas contra sus hijos. A cambio, ellos retiran todos los cargos contra usted y se comprometen a costear su tratamiento médico. ¿Y mis bienes? ¿Qué pasa con mi casa, mis cuentas bancarias? La licenciada intercambió una mirada rápida con Patricia. Bueno, como medida de protección, sus hijos obtendrán poder legal para administrar sus finanzas mientras usted recibe tratamiento. Es temporal, por supuesto, solo hasta que se recupere completamente. Ahí estaba, la verdadera razón de todo este teatro. Entiendo, dije con voz pequeña. ¿Y el tratamiento? ¿Dónde sería? En la Clínica San Rafael, respondió Roberto. Es una institución privada muy prestigiosa. Tendrás tu propio cuarto, enfermeras especializadas, las mejores comodidades. Sonreí con tristeza. ¿Podría ver fotos de este lugar antes de firmar? Es que me da un poco de miedo. Patricia sacó su teléfono inmediatamente. Claro, mamá. Mira, aquí están las fotos. Me mostró imágenes de una clínica moderna, elegante, con jardines hermosos y habitaciones espaciosas. Se ve muy bonito, murmuré. ¿Y cuánto tiempo estaría ahí? El tiempo que sea necesario, mamá, respondió Carmen. Pero no te preocupes por el costo. Nosotros nos hacemos cargo de todo. ¿Con mi casa? Con el dinero que obtuvieran vendiendo mi casa. Está bien, suspiré. Voy a firmar. Pero antes, ¿podrían darme unos minutos para despedirme de mi casa? Ha sido mi hogar durante tantos años. Por supuesto, mamá, Patricia me abrazó. Tómate el tiempo que necesites. ¿Podrían acompañarme? Me gustaría que recordáramos juntos algunos momentos felices antes de que todo cambie. Durante los siguientes 30 minutos, hice el tour más doloroso y revelador de mi vida. Llevé a mis 3 hijos por cada rincón de la casa donde los había criado, donde habíamos sido una familia. ¿Recuerdan esta cocina?, les pregunté, acariciando el mármol de la mesa. Aquí es donde Roberto hacía su tarea mientras yo cocinaba. Patricia, tú siempre te sentabas en esa silla, la que está junto a la ventana. Sí, mamá, claro que recordamos. Patricia sonrió con lo que parecía nostalgia genuina. ¿Y el cuarto de Carmen? Podríamos verlo. Subimos las escaleras juntos. Aquí es donde Carmen escribía su diario todas las noches. Yo siempre respetaba su privacidad, nunca leí ni una sola línea. Carmen bajó la mirada, incómoda. ¿Y mi recámara? La que compartí con su papá durante tantos años. Entramos al cuarto matrimonial. Roberto, ¿recuerdas cuando tenías pesadillas y venías a dormir entre nosotros? Sí, mamá. Eras la única que podía hacer que se fueran los monstruos. ¿Y recuerdan el sótano? Su papá lo arregló para que fuera nuestro cuarto de juegos familiar. Bajamos a verlo una última vez. Los 4 bajamos al sótano. Mis hijos se veían relajados, nostálgicos, completamente confiados en que su plan había funcionado a la perfección. ¿Recuerdan cómo jugábamos escondidas aquí?, pregunté, caminando hacia el rincón donde había encontrado el dispositivo. Había tantos lugares donde esconderse, incluso lugares secretos que creíamos que nadie más conocía. Y entonces, me agaché y saqué el dispositivo de interceptación telefónica. Como este lugar secreto, dije, sosteniéndolo en mis manos. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia fue la primera en reaccionar. Mamá, ¿qué es eso? Es el dispositivo que ustedes instalaron para interceptar todas mis llamadas telefónicas, respondí con una voz que ya no tenía nada de anciana confundida. El dispositivo que les permitía hacerse pasar por el licenciado Morales, por el detective Rodríguez, incluso por mi comadre Esperanza cuando era necesario. Roberto se puso pálido. Mamá, no sabemos de qué hablas. ¿No? Entonces ¿pueden explicarme por qué está conectado directamente a la línea telefónica principal de la casa? ¿Pueden explicarme por qué tiene estas extensiones marcadas con sus nombres? Carmen empezó a caminar hacia las escaleras. Mamá, creo que tu confusión está regresando. ¡Nadie se mueve!, grité con una voz que resonó por todo el sótano.
Todavía no he terminado. Saqué mi teléfono y marqué el número que tenía guardado como detective Rodríguez. Inmediatamente, el teléfono de Roberto comenzó a sonar. «Contesta, Roberto», le ordené. «Contesta como el detective Rodríguez». Roberto negó con la cabeza, pero su teléfono siguió sonando. «Está bien», dije, colgando mi llamada. «Marquemos al licenciado Morales». Esta vez, el teléfono de Patricia sonó. «Patricia, por favor, usa esa voz de hombre mayor que usaste tan convincentemente la semana pasada». Patricia también se negó a contestar. «¿Y qué tal si llamamos a mi comadre Esperanza?» Marqué ese número. El teléfono de Carmen comenzó a sonar. Los tres se quedaron inmóviles, mirando sus teléfonos sonar, sabiendo que habían sido completamente descubiertos. «Ahora», continué, ¿quieren explicarme por qué durante días me tuvieron hablando con ustedes mientras yo creía estar pidiendo ayuda a otras personas? ¿Quieren explicarme por qué construyeron esta elaborada mentira para hacerme creer que estaba loca?» La licenciada Sánchez, que había estado presenciando todo en silencio, finalmente habló. «Señora Castellanos, esto no cambia el hecho de que usted también está involucrada, ¿verdad, licenciada?» La interrumpí. «O más bien, debería llamarla doctora Sánchez, psicóloga forense especializada en manipulación de adultos mayores». La mujer se quedó helada. «Sí, doctora Sánchez. Resulta que Mercedes Castellanos no es tan tonta como ustedes pensaron. Anoche investigué su nombre en el registro de abogados. No existe. Pero sí existe en el registro de psicólogos clínicos especializados en terapias de confusión mental». Roberto intentó interrumpir. «Mamá, ¿puedes explicarlo?» «Silencio», grité. 72 años tengo, Roberto. 72 años de vida, y ustedes pensaron que podían jugar con mi mente como si fuera un juguete roto. Subí las escaleras y los obligué a seguirme de vuelta a la sala. Una vez ahí, saqué una grabadora digital que había comprado esa madrugada. «Ahora van a escuchar algo que grabé anoche», les dije, presionando play. De la grabadora salió mi propia voz, pero en una conversación telefónica que ellos no recordaban haber tenido. «Roberto, soy mamá. ¿Cómo va el plan?» «Muy bien, mamá. Patricia ya tiene listo el papeleo para internarla, y Carmen convenció a Esperanza de que juegue su parte». «Perfecto. ¿Y están seguros de que no va a sospechar nada?» «Para nada. La vieja está completamente confundida. Para mañana ya vamos a tener control total de sus bienes». Mis tres hijos se miraron entre sí con horror. Esa conversación nunca había ocurrido. Sorprendidos, sonreí. Yo también puedo grabar conversaciones falsas. Yo también puedo manipular audios. Yo también puedo jugar sucio. Patricia se quebró. «Mamá, por favor, esto se salió de control». ¿Se salió de control? «Patricia, ustedes instalaron un sistema de espionaje en mi casa. Me hicieron creer que estaba perdiendo la razón durante semanas. Planearon robar todo lo que su padre y yo construimos durante 40 años de matrimonio. Y se salió de control». Carmen empezó a llorar. «Mamá, nosotros nunca quisimos lastimarte realmente. Solo necesitábamos el dinero». ¿Necesitaban el dinero? ¿Para qué, Carmen? ¿Para pagar las deudas de juego de Roberto? ¿Para el negocio fraudulento de Patricia? ¿Para el divorcio caro que tú quieres tramitar?» Los tres se quedaron boquiabiertos. Había dado en el clavo. «Sí, hijos míos. Mercedes Castellanos también sabe investigar. Roberto, debes 200,000 pesos en el casino. Patricia, tu empresa de bienes raíces está siendo investigada por estafa. Carmen, quieres divorciarte de Miguel, pero él amenazó con dejarte sin nada si lo haces». Cada revelación era una bofetada. Cada palabra, una prueba de que la anciana indefensa había resultado ser mucho más peligrosa de lo que habían calculado. «Pero lo que más me duele», continué, «no es que hayan intentado robarme. Es que hayan intentado destruir mi cordura. Es que hayan tratado de hacerme creer que mi propia mente me estaba traicionando». La licenciada /doctora Sánchez intentó intervenir. «Señora Castellanos, todo esto puede resolverse. Podemos llegar a un acuerdo». «Ya no hay acuerdos», la corté. «Ahora hay justicia». Saqué mi teléfono y marqué un número. Esta vez, era real. «Detective Martínez, soy Mercedes Castellanos. Puede venir cuando quiera.
Tengo a los 4 sospechosos reunidos en mi sala, y tengo toda la evidencia que necesita. En menos de 10 minutos, mi casa se llenó de policías reales. Esta vez no había actuación, no había planes secretos, no había manipulación. Patricia, Roberto, Carmen y la doctora Sánchez fueron arrestados por conspiración, fraude, manipulación psicológica, instalación ilegal de dispositivos de espionaje y abuso de adultos mayores. Mientras se los llevaban esposados, Patricia me gritó: «Mamá, somos tu familia. No puedes hacernos esto». «Patricia», le respondí con la voz más tranquila que había usado en semanas, «una familia que trata de destruir la mente de su madre para robarle su patrimonio no es familia. Son criminales». Roberto intentó un último argumento, «pero necesitábamos ese dinero. Estamos desesperados». «Roberto, yo los habría ayudado con todo lo que necesitaran si hubieran venido a pedírmelo honestamente. Pero eligieron el camino de la traición». Carmen, llorando, suplicó: «Mamá, perdónanos. Por favor, perdónanos». «Ya los perdoné, Carmen. Pero eso no significa que no vayan a enfrentar las consecuencias de sus decisiones». Cuando se llevaron al último de ellos, me quedé sola en mi casa. El silencio era diferente ahora. No era el silencio de la soledad o el abandono. Era el silencio de la paz. Mercedes Castellanos había ganado la guerra más importante de su vida. No solo había derrotado a quienes quisieron robarle su patrimonio, sino que había defendido algo mucho más valioso: su cordura, su dignidad, su derecho a ser dueña de su propia mente. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, pensé en los últimos días, en cómo el regalo de un teléfono había revelado la verdadera naturaleza de las personas que más amaba, en cómo la traición más dolorosa había venido de quienes más confiaba. Pero también pensé en algo más importante, en que a los 72 años, Mercedes Castellanos había descubierto que era mucho más fuerte, más inteligente y más capaz de lo que había creído toda su vida. 6 meses después, Patricia, Roberto y Carmen fueron condenados a 4 años de prisión cada uno. La doctora Sánchez perdió su licencia y fue condenada a 6 años. Yo seguí viviendo en mi casa, la casa que ellos quisieron robarme. Pero ahora era diferente. Ahora era verdaderamente mía, no solo legalmente, sino emocionalmente. Y cuando la gente me pregunta si no extraño a mis hijos, si no me arrepiento de haberlos entregado a la justicia, siempre respondo lo mismo. Yo no entregué a mis hijos a la justicia. Entregué a 4 criminales que se hacían pasar por mis hijos. Mis verdaderos hijos, los que yo crié con amor y valores, murieron el día que decidieron destruir a su propia madre para robar su dinero. Mercedes Castellanos aprendió que el amor verdadero nunca lastima, nunca manipula, nunca destruye. Y que a veces, la lección más dolorosa que una madre puede enseñar es que hasta el amor de una madre tiene límites que no se pueden cruzar. Si tú que me escuchas tienes hijos, recuerda esto: ámalos, pero no permitas que te destruyan. Confía en ellos, pero mantén siempre tu independencia. Y si algún día tienes que elegir entre tu bienestar y su conveniencia, recuerda que cuidarte a ti mismo no es egoísmo. Es supervivencia. Y si tú que me escuchas eres hijo o hija de alguien mayor, recuerda que tus padres merecen respeto, dignidad y honestidad. Que el dinero que puedan dejarte jamás vale tanto como el amor que pueden darte mientras están vivos. Esta es la historia de Mercedes Castellanos, la mujer que salvó su cordura, su patrimonio y su dignidad cuando todos pensaron que era demasiado mayor para defenderse. Y si tú estás escuchando esto desde alguna ciudad del mundo, déjame un comentario contándome desde dónde me sigues. Porque historias como esta necesitan llegar lo más lejos posible, para que ningún adulto mayor vuelva a pasar por lo que yo pasé.